políticos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Animales Políticos, siempre por CTV Perú. Y tenemos una noticia caliente. La Junta Nacional de Justicia recomienda no ratificar a Pablo Sánchez como fiscal supremo debido a las constantes inconductas en las que se ha visto involucrado. Además, también la JNJ es muy probable, o todo indica y todo debería ocurrir así, que destituya a Delia Espinosa por no responder en su momento a Patricia Benavides y convocar, llamar, exigir a personal del Ministerio Público a que la acompañe en su berrinche, en su atrincheramiento. Además, comentaremos también sobre la crisis tras las reuniones clandestinas del presidente José Gerí con el empresario chino Xi Guoyang, más conocido como el tío Johnny. Ya tenemos en el set al doctor Rodrigo Rurush, quien como siempre muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, Aarón, siempre. Gracias por la invitación. El Pleno, la Junta Nacional de Justicia, específicamente el magistrado Cayo Galindo, recomienda no ratificar a Pablo Sánchez. ¿Eso tiene que ser votado en el Pleno de la JNJ? Claro, eso es lo que ha suscitado. Finalmente, a través de la ponencia, se ha podido evidenciar de que Pablo Sánchez Velarde no ha pasado el rubro de integridad, que es un elemento para poder pasar pues, el proceso de ratificación. Sin embargo, la idoneidad ha pasado según el ponente, pero no la integridad. Lógicamente, discrepamos también en esta postura debido a que en la entrevista que ha realizado Pablo Sánchez Velarde ante la Junta Nacional de Justicia, tampoco ha sabido diferenciar qué es una diligencia de exhibición con una diligencia de allanamiento. Abiertamente les ha mentido, señalando de que la diligencia del día 10 de julio del año 2018 se habría tratado de una diligencia de allanamiento, cuando se observa de manera una diligencia de exhibición de documento voluntario. Que marca el caso de los cuellos blancos del puerto en el IDL. Claro. Y podemos advertir eso en la propia grabación de la diligencia. Cuando se escucha de la llamada, yo le digo que se trataba de una diligencia de exhibición y de ser el caso una incautación. Es decir, ni siquiera tiene la capacidad académica para diferenciar en qué consiste una diligencia de allanamiento y una diligencia de exhibición. Pero la caída eventual, y esperemos que así suceda, de Pablo Sánchez es precisamente por su caso. ¿Cuándo ocurrió lo suyo? ¿2017? El año 2018. 2018. Del año 2018. Han tenido que pasar varios años para que recién se haga justicia. ¿Justicia que tarda no es justicia o usted dice que así tarde hay que celebrar? En realidad es una justicia tardía, pero una justicia parcial, porque lo que debió haberse sancionado es penalmente. Administrativamente, todo indicaría de que no va a ser ratificado. Finalmente sí, se va a ir. Que no va a ser ratificado. Claro, sería lo ideal y sería el actuar objetivo que debe realizar la Junta Nacional de Justicia debido a las constantes... ¿Cuántos votos? 5 votos se requeriría. ¿Y con 2 miembros de la JNJ? Son 7. Son 7. Efectivamente. Con 5 votos el informe se aprueba. Se aprueba. Y no es ratificado. No, se requiere 5 votos para aprobar una ratificación. Si no logra 5 votos, entonces no podría ser ratificado. Es decir... Pero el informe recomienda su no ratificación. Claro, entonces ahí ya se tendría un voto, entendemos que el ponente. Sí, solamente faltaría dos miembros de la Junta Nacional de Justicia y esta señoría no sería ratificado por la Junta Nacional. Entonces, esto indica que no va a ser ratificado, entonces, ¿no? Todo indicaría eso, pero sería pues un actuar objetivo de parte de la Junta Nacional de Justicia. Porque si vemos las entrevistas, este señor ha incurrido en graves faltas y incongruencias que dañan el principio de veracidad. Por ejemplo, ha dicho que supuestamente Gustavo Gorriti le habría llamado al número de su despacho, a su anexo. No, pero le llamó su número personal. Sin embargo, ¿no? Él en una declaración a nivel de la investigación fiscal que le seguían, dice textualmente que le habían llamado a su número celular. Es más, brinda un número celular, él. Segundo, de que la persona que lo llama no se identifica, sino lo reconoce por su voz a Gustavo Gorriti. Entonces, ¿cómo un fiscal de la nación, si una persona no se identifica, cómo puede decir inmediatamente llamo a mi fiscal adjunto para que suspenda una diligencia? Resultaría ilógico. La otra incongruencia está en los términos utilizados. Él dice el día de hoy que se trataría de una diligencia, el día de la entrevista por la Junta Nacional de Justicia, que se trataría de una diligencia de allanamiento, cuando se tiene objetivamente que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria. Voluntaria, ¿no? Que Voluntaria. también ocurrió en las oficinas del Consejo Nacional de Magistratura. Por supuesto. Del extinto Consejo CNM, ¿no? CNM. Pero ahí no queda, sino él ha mentido nuevamente a la Junta señalando que supuestamente por mi inconducta había remitido un documento a la Autoridad Nacional de Control, que anteriormente se llamaba Control Interno. Lo invito a que saque
ese documento, porque mi persona nunca ha sido procesada ni administrativa ni penalmente, Doctor, lo cual desmiente todo eso. durante su presentación ante la JNJ fue apaleado Sánchez, criticado precisamente por llamarlo usted, amenazarlo, diciéndole que si no suspendía la diligencia en el IDL, se atenga a las consecuencias. Precisamente ese fue el motivo y ese ha sido su acabose. Sí, efectivamente, yo voy a ratificarlo siempre. Lo que a mí me ha señalado en la llamada telefónica es: suspende inmediatamente o atente a las consecuencias. Es decir, lo amenazó directamente. A mí me ha amenazado. Es por eso que mi persona le dice: lo que usted disponga, doctor. Pero que acá nomás no termina las mentiras de este señor Pablo Sánchez Velarde, sino ante la pregunta efectuada por un consejero, ¿cuál sería el proceder de las personas ante una conducta infuncional de un fiscal? ¿Y qué es lo que dice? Primero, recurrir al fiscal provincial. Segundo, al fiscal superior, y si no encuentra respuesta, recurrir al órgano de control interno. Si eso es la respuesta teórica que él señala, ¿por qué no actuó así? Si no, obvió todo eso y me llamó directamente. Violando su autonomía. Por supuesto. Entonces, pero actuando también como mandadero de Gustavo Gorriti, porque Gustavo Gorriti agarró el teléfono, llamó al fiscal de la Nación, llamó a su portapliegos y este le hizo caso. Por supuesto, ya las declaraciones de varios testigos han señalado que este señor ha hipotecado o habría hipotecado prácticamente al Ministerio Público en favor de intereses particulares, porque habría entregado los audios, los más de 60,000 audios, a Gustavo Gorriti, quien finalmente ha estado sacando en cuentagotas con la finalidad política. Ha estado extorsionando con esos audios, ¿no? Al parecer sería todo indicaría eso, pero recordemos de que existen investigaciones y se debe culminar finalmente estas investigaciones. ¿A cambio de qué le entregó los audios? Todo indicaría de protección mediática, de respaldo, y estoy casi seguro de que también habría audios de Pablo Sánchez Velarde, porque no resulta lógico de que él, siendo fiscal de la Nación, no se haya comunicado con los fiscales todos supremos. Los fiscales supremos hablaban con César Inostroza o Walter Ríos, pero no Pablo Sánchez. Sospechosamente no aparece ninguna comunicación de él. ¿Y dónde están los más de 60,000 audios? A la fecha solamente hemos advertido un poco más de 200 o 300 audios. ¿Y dónde está lo demás? Es necesario que sepamos eso. La ciudadanía debe saber ahora que Pablo Sánchez Velarde no se ha ratificado. La ciudadanía debe ser eso. Acá lo hemos adelantado, claro, el CTV, la ciudadanía debe de exigir que se determine y que se publique la totalidad de los audios, así como que se investigue cuál es el resultado de los más de 2.500 audios que se habrían perdido, conforme la Junta Nacional de Justicia anterior ha informado a la Fiscalía de la Nación con anterioridad. Es decir, ¿dónde están esos audios? ¿Qué acciones se ha tomado? Porque no se puede perder por perder. Por el lado administrativo, que hablamos de la no ratificación de Pablo Sánchez a cargo de la Junta Nacional de Justicia, todo va bien. Pero ahora, por el lado penal, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no quiso reabrir esta carpeta. Bueno, es lamentable, y conforme lo he expresado Tomás en su Gálvez, momento, sí. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se ha enmarañado en sus propias respuestas, no tiene respuestas claras al respecto, porque en un primer momento señaló de que estaba de acuerdo porque se trataría de una prescripción, luego dijo la verdad que no recuerdo, entre otras, no ha dado una respuesta. ¿Qué delito se habría incurrido? Mira, lo que nosotros hemos venido sustentando es que habría incurrido en el delito de tráfico de influencias, pero sospechosamente, no, tráfico de influencias no habría prescrito, pero sospechosamente, bajo el amparo de que la Fiscalía es quien tipifica el titular de la acción penal y quien determina cuál es el tipo penal, ellos lo habrían encuadrado en el tipo de obstrucción a la justicia, que la pena es mucho menos. Y ese delito sí habría prescrito. Y la doctora Ampuero ha pedido una reapertura del caso. ¿Y por qué delito? Justamente, como ellos son los que tipifican, solamente determina el nuevo elemento y ha pedido que se reabra, porque nosotros no podemos ir reapertúrese por tal delito, sino que se reaperture la investigación. La doctora Ampuero, ¿qué delito se imputa? No, quien toma la investigación es el Ministerio Público, y la doctora lo que ha pedido es que se reaperture la investigación debido a que la doctora Nora Córdoba ya había declarado de que quien habría entregado todos los audios era Pablo Sánchez Velarde a Ella Gustavo también creo que Gorriti. habla de cohecho, ¿no? Me parece que sí. Es decir, le entrega, como estábamos hablando ahorita, le entrega de los audios a cambio de apoyo mediático, Dios sabe qué más, ¿no? Claro, pero eso me parece que ya está en otra carpeta fiscal. De acuerdo. ¿Y ya no se puede ¿Qué tiene que pasar para que se reabra este caso? A ver, lo que se tendría es la propia versión el día de hoy de Pablo Sánchez Velarde, en el que, el día de la entrevista en la Junta Nacional de Justicia,
en el que él mismo se contradice. Señala de que habría recibido la llamada a su anexo. Teniendo ese elemento que contraviene todo lo declarado en la carpeta fiscal, se puede reaperturar. Y ahí ha dado otros datos más, porque supuestamente su secretaria es quien recepciona primero la llamada. Entonces, se tiene que tomar la declaración a la secretaria también. Ahí hay nuevos datos por el que se debe aperturar por el delito de tráfico de influencias. Ha entrado en contradicciones. Claro, y se debe de reaperturar Y esa también investigación. en esta entrevista se le ha criticado, cuestionado a Pablo Sánchez por recomendar a su hijo para interferir para que trabaje en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, Por conseguirle trabajo. y la respuesta que ha dado Pablo Sánchez es endeble, porque ¿Qué lo dijo? único que ha atinado es: yo no hablo de mis hijos son profesionales y cada uno de ellos busca su futuro. Pero no olvidemos que en una entrevista el propio hijo de Pablo Sánchez Velarde dijo: mi papá me ha dicho un día si quiero trabajar, y yo le dije que sí. Y por eso me dijo: anda al Jurado Nacional de Elecciones. Es un dato objetivo, un elemento objetivo que acredita y determina de que para que obtenga contrato el hijo de Pablo Sánchez Velarde, todo indicaría que ha sido a pedido de Pablo Sánchez. Y no se ha hablado de su enfermedad. No se ha hablado mucho de su enfermedad, pero es notorio y evidente pues que tiene deteriorado porque si se toman el tiempo e invoco a la ciudadanía ver esa entrevista, no da ninguna respuesta coherente, no se le entiende, balbucea. Entonces, no tiene ni la capacidad física, ni mental, y mucho menos moral. La salud no le acompaña a él. Y lo peor es que en una primera entrevista él dijo de que se retiraba a las 2, 3 de la tarde. Hoy día ha tratado de variar, señalando que se retiraba a las 4 de la tarde y algunas veces se iba a las 2 o 3 de la tarde. La pregunta es: ¿cómo es que el señor se iba a las 2 o 3 de la tarde? ¿Existe una resolución para que él tenga un trato especial y se pueda retirar a 3 de la tarde? ¿Y por qué se fue al cargo, doctor? Esto indicaría, pues, para que tenga una protección por las investigaciones que se le está haciendo a él y a algunos allegados. Recordemos que una de las investigaciones que se tiene en el Congreso y las denuncias constitucionales es que el voto para que sea Delia Espinosa fiscal de la Nación se habría dado con la finalidad de que ésta archive la investigación contra Pablo Sánchez Velarde. Y eso es una de las denuncias constitucionales que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que busca al quedarse? Seguir teniendo impunidad. Usted también ha deslizado que probablemente Tomás Gálvez llegó al poder, al interinato del Ministerio Público, gracias a este apoyo de Sánchez, a cambio también de no reabrir el caso, ¿no? Me sorprendió, la verdad, el actuar del fiscal Tomás Aladino, debido a que, recordemos, ¿qué es lo que dijo él con anterioridad? Que él va a perseguir los delitos, que Pablo Sánchez Velarde le ha entregado el poder a Gustavo Gorriti. Porque es el padre del equipo de Sala Bajato, ¿no? Y finalmente ingresó y dijo: nos perdonamos todos. Y sospechosamente, tanto Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ábalos dicen: yo no quiero asumir y te lo dejo a ti para que tú puedas asumir, lo cual es contradictorio. ¿Quién en su sano juicio puede creer de que, siendo críticos ácidos, siendo confrontacionales y habiéndoles dicho que ellos son los responsables y que habrían delinquido juntamente con Odebrecht y que le habían entregado el poder a Gustavo Gorriti, cree que se van a perdonar entre ellos? No hay una respuesta coherente y es lamentable, pues, que el fiscal no haya aperturado o reaperturado la investigación penal contra Pablo Sánchez Velarde. Pero bueno, finalmente por el lado administrativo parece que se va a encontrar algo de justicia. ¿En cuánto tiempo la JNJ tiene que determinar su decisión? El reglamento no establece cuál es el plazo que se está sometiendo a voto. Creo que debería ser entre una semana a 15 días. No más de eso. No más de eso, pero lo esencial aquí e importante de esta decisión que vaya a tomar la Junta Nacional de Justicia es que el Ministerio Público recupere, la autoridad y la autonomía. De acuerdo. Y este señor Pablo Sánchez Velarde ha hecho mucho daño al Ministerio Público, porque él mismo en su entrevista ha dicho: no es la primera vez que yo llamo, ya he llamado también otras veces a otros fiscales. Vulnerando la autonomía de los fiscales. La pregunta es: ¿en base a qué ha llamado? Y si se tienen los informes documentados, porque eso es lo correcto. Si tú quieres saber alguna información y el estado de la investigación como fiscal de la Nación, canalizo el oficio, hago la petición al fiscal provincial o al fiscal a cargo y este debe emitir un informe. Él no puede agarrar el teléfono y llamar a ningún fiscal a decirle: oye, ¿cómo va el caso? Porque estaría interfiriendo en su autonomía. Sí, de acuerdo. Y en cuanto a Delia Espinosa, ya este jueves se ha revisado, se ha visto el informe
que propone su destitución, el cual fue elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. Ha quedado el voto, evidentemente. ¿Cuándo se resolverá? ¿También en 15 días, a lo sumo? No, lo que establece la norma es que una vez que se ha emitido el descargo, se ha citado para eso, tiene 10 días para que se emita la resolución. Eso es lo que establece el reglamento. Y la Junta Nacional de Justicia en 10 días debe sacar la resolución correspondiente. Ya la resolución con la destitución, supongo. Entendemos que está yendo a ese cabildo porque eso es la propuesta que ha realizado la actual presidenta cuando ella ha sido la ponente, la instructora. Sí. Y que todos los indicadores, todos los elementos, pues, darían a esa situación porque ella ha incumplido una resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia. No repuso Patricia Benavides, se trincheró, obligó a personal del Ministerio Público a que la acompañe en su pijamada, sí, en su pero vigilia, también de la autora Solari, me parece. Hay una fiscal suprema también a quien no lo ha reincorporado. Así es, ambas, claro, Azucena Solari. Claro, entonces hay varios elementos que habrían advertido pues de que ella se ha negado a dar cumplimiento a una resolución emitida por un organismo autónomo y constitucional. Y así también lo ha advertido en una medida cautelar pues Bueno, tenemos ya, pasará de suspendida a destituida e inhabilitada. Eso es lo más probable, todo indicaría a eso debido a que la señora pues ha vulnerado, ha quebrantado todos los principios rectores que establece en el deber institucional y de la representación de cada autoridad. Ella no puede aferrarse y decir, yo hago mi pijamada, yo hago mi velatorio o no sé qué, y yo me niego a dar cumplimiento a la resolución. Ella no puede. Si ella quería o cuestionaba, lo que debió haber hecho es recurrir a los órganos constitucionalmente autorizados, es decir, irse a un contencioso, irse a un amparo, entre otros mecanismos legales que le correspondía, pero ella no pudo haberse quedado. Va a ser destituida, ¿no? Todo indicaría que sí. De acuerdo. Doctor, no podemos dejar de lado el tema que está en boga, las reuniones clandestinas del presidente José Gerí con Xi Guoyang, este empresario chino, donde hemos visto al presidente yendo al chifa de encapuchado, con un morral, y luego a su local de venta de productos asiáticos en el centro de Lima, con lentes, a pesar de que el local estaba clausurado. ¿Usted cree que debe ser censurado? Mira, acá hay un debate entre lo que señalan los conocedores de la norma legal, en el que dicen que debe ser vacado, y a ellos yo creo que debe ser vacado. He censurado. hablado con Domingo García Belaúnde, Natalia Primo, Aníbal Quiroga, Julio Medina, y señalan que debe ser vacado, ¿no? Efectivamente, a ver, la figura jurídica que se debe aplicar es la vacancia, porque él ya es presidente de la República, él ya dejó de ser el presidente del Congreso. No puede ocupar 2 cargos a la vez, ¿no? Definitivamente no, es por eso que el que actualmente es el presidente del Congreso es el señor Fernando Rospigliosi. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Considero de que todo acto, desde la mínima sospecha de la comisión de un hecho delictivo, debe realizarse las investigaciones inmediatamente. Así lo ha dejado entrever también el Tribunal Constitucional, en que dice de que cuando se trate de un presidente en funciones, el fiscal puede realizar las investigaciones, sí. Lo que no puede es acusar. Claro, pero diligencias preliminares y hasta cierto punto. Solamente puede convocarlo para declarar hasta 2 oportunidades como máximo. Claro, es natural. Por eso es que se tiene que recabar otras diligencias, no solamente declaraciones, hay otras diligencias. Y luego se suspende la investigación, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué sucede con los no aforados? Ahí entra a tallar los otros fiscales. Los fiscales de competencia. Como el señor Yang. Claro, las fiscalías especializadas. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos deben realizar todas las investigaciones, citarles a cada uno de estos implicados y que expliquen en qué consistía la reunión. Mira. Estamos muy prematuros para hablar de defenestración, de destitución de Gerí, porque no se ha comprobado delito aún, ¿no? Hablamos de reuniones clandestinas, pero ¿qué se trataba en esas reuniones? No vemos algún tipo de favor, de una contraprestación, ¿no? Todavía. Lo lógico es, para que se pueda llevar a cabo y hablar de una vacancia, es que por lo menos se tenga información sobre qué es ese acto ilícito. Sí. ¿Se tiene que este señor recurrir en horas de la noche encapuchado? Sí. ¿Está mal? Está mal, lógicamente. Pero, ¿cuál es el acto ilegal? ¿Sobre qué se ha realizado? Eso se está investigando, algún tráfico de influencias? Dádiva, un tipo de cohecho. Alguna dádiva o algo. No hay todavía ningún dato relevante. Segundo punto, ¿es necesario en estos momentos hablar de una vacancia? ¿A 3 meses de las elecciones? Menos de 3 meses. Menos de 3 meses, ¿no? 2 meses y medio para que ya se den las elecciones. ¿Es necesario hablar? Pero ¿qué es lo que sucede con este sector que siempre ha generado el caos? La izquierda caviar que busca pescar a río revuelto. Sale en bloque, pero ponen 2 condiciones. Que se le censure y finalmente y el nuevo presidente debe ser elegido por aquellos que no han
votado a favor de las leyes proclimen. O sea, ¿Cuáles Ruth leyes Luque, Flor Pablo, José Paredes, Silvia Bazán. ¿Cuáles leyes proclimen? ¿Cuáles leyes proclimen? ¿Por qué no especifican cuáles leyes proclimen? Porque no Y existe. Es encantadísimo, una narrativa, ¿no? encantadísimo de poder debatir de qué y en qué consisten esas leyes procrimen. Que especifiquen. Porque ellos vienen narrando, y a una ciudadanía que no lee y no entiende, se les queda grabado, sistematizan Hasta de esa los forma. transportistas, ¿no? Las leyes proclimen. Sí, pero no se sabe de qué leyes hacen referencia. Claro, que expliquen cuáles, ¿no? Claro, hablan de que se ha afectado en la colaboración eficaz. Señores, una colaboración eficaz y una verdadera No puede lucha quedar abierta, ¿no? No puede ser para siempre el proceso, ¿no? contra el crimen organizado no puede ser indefinido. Claro, tiene la que darle un verdadera coto, ¿no? lucha es célere, rápida. ¿Para qué? Para disminuir el grado de delictividad de los otros miembros. Entonces, si te sometes a colaboración eficaz, entrega las pruebas a la brevedad. Claro, hasta 16 meses ahora el plazo. Y debería ser menos, incluso, ¿no? No, yo creo que 8 meses más 8 prorrogables está bien, porque para que pueda recabar. Okay. Pero hablar de 5 o 6 años, como lo ha hecho... Que Budián, que lo mataron, ¿no? Claro, el ahora youtuber me parece que es Domingo Pérez. Entonces, así es. Me parece... Una vergüenza, ¿no? Bueno, ya se ha demostrado que es un desequilibrado mental, ¿no? Bueno, no... Un enfermo mental, ¿no? Que decirte al respecto, pero las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Es necesario que se realice una pericia en toda la psicológica y psiquiátrica a todos los postulantes para acceso al cargo de fiscal. Por lo menos no es alguien normal, ¿no? Evidentemente, o se notaría de que adolecería de ciertos problemas. Sí. ¿Por qué le digo? Porque él sale una retórica y va a su programa y habla de política. Él está suspendido. Habla de la chica. Eso no significa... siguen yendo en contra de Keiko Fujimori. Pero eso no significa de que una vez suspendido, tú puedas hablar de política. El reglamento... Pero siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Por eso. Entonces, ¿qué le corresponde al órgano de control interno, a la Junta Nacional de Justicia? Recomendar su institución, pues, ¿no? Eso es lo que correspondería, porque no es que yo lo diga, o como señalan algunos, no hay un sector que le tiene ojeriza, que lo tiene odio. No, señores, estamos hablando del principio de legalidad. Ya que él habla tanto de legalidad, ¿qué nos dice la ley orgánica del Ministerio Público y qué nos dice la ley de la carrera fiscal? Que los fiscales no pueden inmiscuirse en temas políticos de ninguna forma. Y este señor está dando esa tendencia. ¿Usted cree que, para terminar, que Domingo Pérez termine preso? Debería investigarse objetivamente, y ahí es donde cabe el otro tema, de que sospechosamente cambian al fiscal Alcides Chinchay en la investigación que le están llevando a Vela, a Domingo Pérez, a Gustavo Gorriti, y lo ponen a Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos, que en su momento, como directora de ese o como jefa de ese despacho, que estaba cuestionada o que estaba vinculado a Odebrecht. ¿Y quién es el que lo archiva el proceso? Un tal Casaverde, que ha sido traído por una resolución de Delia Espinosa, pero que el año 2018-19 ha trabajado también, o habría trabajado en el despacho de Zoraida Ábalos. ¿Te das cuenta de ese nexo? En tal sentido, pues, no se ha realizado una investigación objetiva, creo que ha sido carente y de varias negligencias esa investigación, y que el superior debe revocarlo y debe... Se está refiriendo a la investigación contra Pérez, Vela y Gorriti por las declaraciones de Jaime Villanueva, la cual se ha archivado. Por supuesto. Entonces, eso pero se va a ver en apelación. Claro, no. Es la elevación, que comúnmente lo llaman el recurso de elevación o recurso de queja. Pero lo que en realidad es una elevación de actuados para que el superior... Pero resulta que quien la vería sería Pablo Sánchez, si es que no se inhibe, ¿no? Pero ya ha presentado la inhibición. O sea, él no podría de ninguna forma pronunciarse. Ojalá. Ahora, si es que se pronuncia, tendría que formularse, no sé, alguna denuncia contra este señor, porque ya se dio una pretensión de que él no pueda pronunciarse. Tiene que resolver primero esa inhibición. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Guillermo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Animales Políticos, pero antes les voy a decir algo muy importante. Anote, apoyamos a aquella mujer que aprovecha toda oportunidad para crecer. Por eso hemos creado Ahorro Mujer Emprendedora, que no solo incrementa tus ahorros, sino que te da lo que necesitas para lograr todo. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Ya regresamos. Animales políticos. ¡Ey! ¡Ey, Marcos! ¿Keiko? Es hora de empezar tu sueño de no trabajar por un año. Ya quisiera, pero no puedo. ¡Tranquilo! Es fácil. Solo retira tu AFP en Caja Huancayo y disfruta.
Tú también puedes ser uno de los 4 ganadores de los 60.000 soles. Sí, 12 sueldazos de 5.000 soles. No dejes tu sueño para mañana. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Animales políticos. Estamos de regreso en Animales Políticos por CTV Perú y como la información nunca descansa y nos mantenemos en constante actualización, resulta que la Junta Nacional de Justicia no ha ratificado al cuestionado Pablo Sánchez Velarde, ergo sale del Ministerio Público. Para hablar sobre este y otros temas tenemos en el set al doctor Luis Miguel Caya, candidato a diputado también por el APRA. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo toma esta noticia de la no ratificación de Pablo Sánchez con lo que sale del Ministerio Público? Bueno, yo creo de que es algo que se veía venir. Sabemos del estado de salud deteriorado del doctor Pablo Sánchez y creo que aparte de eso hay varios desaciertos que ha tenido en estos últimos años. Uno de ellos, lo más grave, creo yo, es haber suspendido una diligencia que se venía desarrollando en IDL. Diligencia legal, diligencia de exhibición voluntaria de documentos. Y allí creo yo de que ya Pablo Sánchez dejó de ser un fiscal y se convirtió en un abogado. O en un peón de Gorriti. Como quieras llamarlo. Un mandadero de Gorriti. Pero lo que entonces perdió objetividad. Ok. ¿Correcto? Perdió la imparcialidad que debe de tener un fiscal supremo. Y en ese momento creemos de que Pablo Sánchez debió ya de ser fuera, o que debió de quedar fuera del Ministerio Público. Y el tiempo nos está dando la razón. No solamente Pablo Sánchez, creo que este es un año muy importante para la reestructuración que debe de haber dentro del Ministerio Público. Porque se viene la situación de Espinosa. Hace algunos días atrás se dejó sin efecto un equipo especial, como el equipo especial Lava Jato, que no servía absolutamente para nada. 10 años tirados al agua. Más allá de solamente cuidar los intereses comerciales y jurídicos de la corrupta Odebrecht y dar protagonismo a 2 fiscalillos que han demostrado incompetencia en todos estos últimos años. Paréntesis. Hoy, Domingo Pérez se ha estrenado como influencer, sale en un podcast evidenciando toda su demencia, ¿no? Su locura. Su desequilibrio mental. ¿Qué más podemos hablar de una persona que ha demostrado su incompetencia, su incapacidad siendo fiscal? Quiso ser juez, ni siquiera pasó el examen. Entonces sabemos de que el señor... Pero se le ve desaforado, fuera de sí. Yo creo que... Debería tratarse, ¿no? Yo le aconsejaría a José Domingo Pérez de repente visitar a un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? De acuerdo, con urgencia. Yo creo de que necesita ayuda profesional y esperemos de que la pueda tener lo más pronto posible. A ver, volviendo al tema del Ministerio Público, te decía de que el 6 de enero tuvimos esta importante noticia, la desactivación del equipo especial Lava Jato y otros equipos especiales más. Sí. La última semana o hace algunos días atrás hemos tenido la otra noticia importante que es la no ratificación de Pablo Sánchez. Y también otra noticia muy importante que es la destitución de Delía Espinosa. Es inminente. Que ya está la propuesta del miembro ponente de María Teresa Cabrera, y la presidenta la Junta Nacional de Justicia lo que tiene que hacer es simplemente ratificar ese informe, no porque exista un ánimo de venganza, no porque... Pero la norma se cumple, ella no es Dios para inacatar la norma, ¿no? Existe una norma, existe una ley de la carrera fiscal que ha sido vulnerada, que ha sido violentada por la propia fiscal suprema Delía Espinosa, no solamente por no acatar la resolución que reponía Patricia Benavides, sino por utilizar... Por atrincherarse. Por utilizar los bienes del Estado, por utilizar al personal del Ministerio Público y atrincherarse
en el cargo de fiscal de la Nación. Entonces, ella ha cometido faltas muy graves por las cuales debe de ser destituida, y creo de que así lo dice y lo señala el informe final de la doctora María Teresa Cabrera, y tiene que ser ratificado por la Junta Nacional de Justicia, porque no podemos tener un ministerio público que sea utilizado políticamente. Lo que te dije desde un primer momento, Aarón, es de que este es un año muy importante para la reestructuración del Ministerio Público. Volver a tener un Ministerio Público que persiga el delito y que no persiga a los políticos que me hacen daño o a los políticos que intentan de repente combatir a esa corrupción que ha venido funcionando en los últimos años. Gustavo Gorriti es quien manejaba hasta hace algunos meses atrás el Ministerio Público. A través del equipo Lavajato, ¿no? Y lo utilizó para las elecciones del 2016 y para las elecciones del 2021. Y si no se hacía las denuncias que hemos hecho en el caso de Delia Espinosa, te aseguro de que también hubiera utilizado al Ministerio Público en estas elecciones generales del 2026 y nos hubiera dado a los peruanos solamente para elegir entre el mal menor o el mal mayor, como ahora, siempre ¿qué lo va a hemos pasar elegido. con Pablo Sánchez, doctor? Ahora que no lo han ratificado. Seguramente él va a presentar una reconsideración, pero hay que decir algo muy importante. ¿Cuánto quedó la votación? 6 votos a 1. A favor del informe que proponía su no ratificación elaborado por Cayo Galindo. Entiendo que Tábara fue el único que votó a favor de la ratificación de Pablo Sánchez. Los demás siguieron el informe que fue presentado por Cayo Galindo, y de esta manera el señor Pablo Sánchez ya no será fiscal supremo, a pesar de que presente seguramente esta reconsideración. Pero hablamos del ámbito que ha sido sancionado en el ámbito administrativo, pero en el ámbito penal se archivó este caso, la injerencia del fiscal, el 12 fiscal Rurush. Ese caso está archivado por decisión de Tomás Gálvez, que no quiso reabrir la situación, ¿no? Pero en algún momento yo no pierdo las esperanzas de que se haga el allanamiento a IDL. ¿Usted cree que sí hay delito de que se le en solicite esa llamada amenazante a Rurush para que suspenda la diligencia en el IDL? Mire, Aarón, si en algún momento algún fiscal se atreve a nuevamente realizar una diligencia en IDL, a requerir todos los equipos informáticos a Gustavo Gorriti, vamos a abrir la caja de Pandora y vamos a descubrir absolutamente cómo es que Gustavo Gorriti e IDL manejan el Ministerio Público y controlan el Poder Judicial. Por eso es de que yo no pierdo la esperanza de que en algún momento se pueda volver a reabrir con nuevos elementos probatorios justamente este caso en donde el señor Pablo Sánchez hizo abortar una diligencia que venía desarrollando el fiscal Rurush con la sola llamada de Gustavo Gorriti. Por eso es que yo vuelvo a decir de que cuando se atrevan a allanar las oficinas administrativas de IDL, los domicilios del señor Gustavo Gorriti, vamos a descubrir verdaderamente los medios probatorios en los cuales se tiene que IDL y Gustavo Gorriti han controlado y siguen controlando cierto sector del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pablo Sánchez le entregó los audios de los cuellos blancos al IDL, a Gorriti, con los cuales ha venido extorsionando a jueces y fiscales. Porque existen, a mi criterio, yo manejo una hipótesis, de que existen todavía videos y audios que no se han revelado. ¿Y hay audios de Pablo Sánchez? Seguramente. Oiga, usted tiene allí a un fiscal supremo que no solamente ha servido para blindar al señor Gustavo Gorriti, sino que a palabras del señor Villanueva ha servido para allanarle el camino a Martín Vizcarra Cornejo para ser presidente de la República, porque fue Pablo Sánchez quien archivó el caso de el aeropuerto de Chinchero, donde le allanó el camino a Martín Vizcarra sin ninguna investigación, pudo ser luego presidente de la República, y sabemos la desastrosa gestión llena de corrupción que realizó el señor Martín Vizcarra Cornejo. Por eso es que le digo... Yo no lo he operado y está diciendo por qué me ponen grillete, porque es un delincuente y está preso por corrupto, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra Cornejo es lo que corresponde. Cuando usted tiene al preso fuera del establecimiento penitenciario, se tienen que seguir ciertas reglas. Él dice que hay un abuso en mi contra, porque estoy siendo operado de riñón. Y lo que corresponde, evidentemente, es que una vez, luego de ser intervenido quirúrgicamente, con la finalidad de que no huya, de que no se fugue, evidentemente, tiene que tomarse las previsiones del caso. Uno de esos protocolos que se sigue en este caso
es justamente de que esté con los grilletes en la cama, porque el señor no está en el hospital seguramente para servirse un ron Zacapa como él quisiera hacerlo, o para estar llamando por teléfono, o para estar recibiendo visitas. Él está allí para atenderse por un tema de salud, supuestamente. Claro. Pero lo que está haciendo, sabemos, es una campaña mediática De para victimización. victimizarse. Y aquí, Aaron, Vaya, sí, aquí, dígame. Aaron, permíteme algo. Yo creo de que Martín Vizcarra está tejiendo una estrategia para victimizarse y buscar que el Poder Judicial pueda retirarlo de Barbadillo y darle una prisión preventiva mientras se resuelve la apelación en segunda Un instancia. arresto domiciliario. Un arresto domiciliario. ¿Y por qué? Porque Martín Vizcarra es necesario en la campaña política de Perú Primero. De Mario Vizcarra. Ya sabemos de que Mario Vizcarra... A eso quería llegar. ¿Qué pasó? ¿Por qué Mario Vizcarra puede postular a la presidencia? ¿Acaso no ha sido condenado por peculado? Ni siquiera ha pagado la reparación civil, es decir, ni siquiera está rehabilitado. ¿La norma no impide ello? ¿Qué pasó con Jurado Nacional de Elecciones? Yo lamento mucho porque tenemos hoy un Jurado Nacional de Elecciones que es cómplice de los corruptos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, o la mayoría, ha decidido abrirle la puerta a los corruptos para que puedan postular a cualquier cargo público. Ahora, violadores, terroristas, aquellos exfuncionarios o exautoridades que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, o sea, que ya le robaron al Claro. Estado, puedan tener la oportunidad de volverle a robar ¿Para qué existe la a norma los peruanos. entonces? Yo creo de que aquí, vuelvo a decir, existe complicidad entre los miembros del Jurado Nacional de Elecciones con estos corruptos que hoy intentan volver a tener el control y el manejo de los dineros del pueblo peruano. ¿En qué se basó el pleno en la Jurado Nacional de Elecciones para determinar que sí puede postular Mario Vizcarra? ¿En sentencias del TC? Y aquí hay algo muy importante, Aarón. Ellos han generado un precedente y dicen de que los sentenciados que ya cumplieron condena pueden participar, pero lo que no han visto, lo que no han querido ni siquiera investigar es si es que esa resolución 77, que es la que declara la prescripción de la acción civil o del pago de la reparación civil, fue consentida. Es más, en la última semana, en esta semana que acaba de terminar, el Poder Judicial de Moquegua ha notificado a las partes admitiendo la apelación que hizo la Procuraduría General del Estado y suspendiendo la ejecución de la resolución 77. En viva cuenta, la prescripción de la acción civil o el pago de la reparación civil no ha prescrito, porque todavía no es cosa decidida, todavía no es cosa juzgada. Y si todavía la prescripción o el pago de la reparación civil no ha prescrito, no se puede hablar de una rehabilitación, porque en nuestro país, para que alguien sea rehabilitado, tiene que haber pagado la condena propiamente dicha y tiene que haber pagado también la reparación civil. Y en el caso de Mario Vizcarra Cornejo no pagó la reparación civil. Y creo de que aquí los jueces... Pero la norma dice, aún estando rehabilitado, no puede postular. A ver, tanto la ley orgánica de elecciones como el propio reglamento de inscripción de candidatos a elecciones generales del 2026, aprobado por el propio Jurado Nacional de Elecciones, establecen impedimentos para los candidatos. Uno de esos impedimentos es haber sido condenado por el delito de colusión o peculado y además de ello, aún hayan sido rehabilitados. Pero lo que han querido señalar los miembros del Jurado Nacional de Elecciones dice que existen ya precedentes o antecedentes o resoluciones del Tribunal Constitucional que señalan que no se puede vulnerar el derecho de participación a aquellos que ya fueron rehabilitados. Y vuelvo a decir, a aquellos que ya fueron rehabilitados. Mario Vizcarra no ha sido rehabilitado. Y así lo ha dicho y así lo ha Porque señalado no pagó su reparación. en la última semana la Corte Superior de Justicia de Moquegua al admitir una apelación y al suspender la ejecución de la resolución 77 que declara la prescripción del pago de la reparación civil. En viva cuenta, en el momento que Mario Vizcarra Cornejo se inscribió, presentó su hoja de vida, no estaba rehabilitado. Consecuentemente, no se le puede aplicar las sentencias que como precedente el Jurado Nacional de Elecciones ha querido imponer en esta resolución ¿Y qué ha pasado? prevaricadora desde todo punto de vista. ¿Y qué pasaba entonces?
que se han coludido con el corrupto Mario Vizcarra. No me queda la menor ¿Usted le duda. tendría responsabilidad a Roberto Burneo? Directamente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que votaron a favor de que Mario Vizcarra pueda seguir en carrera electoral, porque han vulnerado no solamente el reglamento de inscripción, sino la ley orgánica de elecciones, pero sobre todo le han abierto la puerta a quienes ya delinquieron, a quienes ya robaron y a quienes seguramente quieren llegar al poder con la finalidad nuevamente Pero ahora de depende delinquir. de la ciudadanía no votar por este beodo, ¿no? Yo estoy Amante de la completamente noche, seguro. como usted ha señalado. Yo estoy completamente seguro de que Mario Vizcarra no va a pasar la valla electoral. El partido político Perú Primero está destinado a perder la inscripción y seguramente luego de ello está destinado el vizcarrismo a desaparecer de la escena política de nuestro país. Pero al menos que sirva para dividir a la izquierda, ¿no? Mire, el escenario político se está pintando muy interesante, Aarón. Y yo lamento mucho de que existen hoy por hoy fuerzas políticas también dentro del Congreso de la República que no están teniendo una importante decisión frente al hecho o a la situación conocida del Chifagate. Y yo he dicho y he señalado claramente de que se le estaría dando una licencia para delinquir al presidente de la República, porque las bancadas del Congreso de la República, muchas de ellas que están aspirando a un sillón presidencial o a nuevamente tener fuerza en el próximo Parlamento Nacional, no están ejerciendo el control político, no están ejerciendo su fiscalización señalada en la Constitución Política del Estado. Están allí estas fuerzas políticas o el Parlamento Nacional justamente para hacerle una llamada de atención al presidente. No necesariamente digo la censura, ¿Usted no está a favor no de que sea necesariamente destituido? la vacancia. Lo que digo es de que por lo menos tienen que decirle al presidente de que existe un Congreso de la República que en cualquier momento puede vacarlo o en cualquier momento puede sacarlo del cargo de presidente si es que delinque. Pero hasta el momento prácticamente le están dando todo el manejo y todo el control al señor presidente de la República para que pueda seguir teniendo estas reuniones clandestinas, para que pueda tener Inaceptable, ¿no? nuevamente estas de repente reuniones en altas horas de la noche que no le comunican al pueblo Encapuchado, peruano. con un morral, con lente. Una situación que definitivamente no debe de ocurrir dentro de la investidura de un mandatario. Y eso creo que hoy por hoy las bancadas, la mayoría de bancadas en el Parlamento Nacional no están valorando, no le están Pero la sopesando. izquierda, caviar, quiere pescar a río revuelto y busca colocar en la presidencia a For Pablo, Ruth Luque, Sigrid Bazán y demás, Susel Paredes y demás hierbas. ¿Se imagina cómo será un proceso electoral dirigida por alguna de estas personas en la presidencia? En el caso de que suceda De que salga Gerí de la presidencia. la renuncia del señor Gerí, que O es la, algo o la improbable, censura. no o sé. la vacancia, O la vacancia. del señor Gerí, que es algo improbable, creo yo que quien debería de asumir, me gustaría que sea la señora Gladys Echaíz, Ya son varias voces que pero hablan en ese entiendo, sentido. entiendo de que ella está Postulando con renovación al Senado. postulando a renovación al Senado Nacional. No sé si es que ella quiera dejar esa candidatura. No, creería que no. Y en segundo término, creo que como segunda alternativa podría ser María Carmen Alba. Pero la ciudadanía, ¿usted cree que la quiera? Es que no se trata aquí de establecer a quién quiere o a quién no quiere, sino hagamos un referéndum y determinemos si es que lo pueden, o si es que la mayoría de la población quiere retirar O no hagamos nada, ¿no? al señor Gerí. Y fiscalicemos a Por Gerí. eso es de que existe, por eso te digo yo, Aarón, el Congreso de la República tiene la función Sí. de fiscalizar y de realizar un control político. O sea, quien va a poner las pautas, quien le va a poner un pare a cualquier hecho fuera del marco de la ley que pueda cometer el presidente de la República, indistintamente quién sea, es justamente el Parlamento Nacional. Mientras no ejerza ese control político del Parlamento, le están dando carta libre, le están dando una carta en blanco al señor Gerí para que haga y deshaga con la investidura presidencial como él quiera hacerlo. Pero ¿le parece una irresponsabilidad querer destituir a Gerí a menos de 3 meses de las elecciones? Lo que me parece irresponsable es que no se cumpla y no se ejerza el control político. Vuelvo a decirte, no porque vas a hacer un pleno extraordinario significa de que ya aceptaste la vacancia. Significa que estás llamando al presidente de la República con la finalidad de que exponga los motivos Se requieren 78 votos para eso. y, más que todo, de que te revele verdaderamente lo que hizo.
La presentación del señor Gerí en la Comisión de Fiscalización nos ha dejado muchas dudas más. Sí, claro. Por ejemplo, él dice de que se comunicó con su jefa de comunicaciones. Es tan sencillo. Usted en estos Pero al momentos... principio dijo que no se acordaba, ¿no? Usted en estos momentos solicita a su operador telefónico de que le entregue justamente el reporte de llamadas y ese reporte usted le entrega a la prensa o se lo entrega a la Comisión de Fiscalización. Si es que no quiere hacerlo el presidente, vayamos a pedirle también el reporte de llamadas a la jefa de comunicaciones, porque en ese reporte de llamadas debe estar el ingreso de las llamadas del señor Gerí. Entonces, yo creo que aquí lo que se está cada vez más es enredando el presidente de la República en cada uno de esos dichos que él señala y se va generando algunas situaciones que lamentablemente hacen quedar mal al presidente de la República y lo hacen quedar como mentiroso. ¿Usted cree que hay delitos en estas reuniones o sería muy aventurado en este momento? Yo creo que existen indicios razonables. Indicios razonables para determinar la comisión de un delito. Tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho. Tienes ahí, además, inclusive podría ser hasta colusión. Colusión, ¿no? Porque tú también Es no un delito sabes, de corrupción. no sabes cuál ha sido la ¿A carta, cambio de qué, no? no sabes cuál ha sido el menú dentro de la conversación que ha tenido el señor presidente de la República con este amigo al cual él le dice Johnny. ¿No? O sea, No sabemos. Hay una amistad, por lo menos. Sí. Lo que ha quedado claro es de que sí existe un acercamiento, de que sí existe una amistad y una familiaridad entre el presidente de la República y este empresario chino que tiene intereses en el Estado peruano. Eso ha quedado completamente claro. Lo que las investigaciones deberán de determinar es si es que se utilizó ese acercamiento, esa cercanía, esa familiaridad con la finalidad de favorecer en alguna situación al empresario o a alguien del entorno de este empresario con la intervención del presidente de la República. Ahí hablaríamos de cohecho o de colusión. Y de tráfico de influencias. Y de tráfico de influencias. Tenemos que Pero la determinar. Fiscalía ya, fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ya inició diligencias preliminares porque puede avanzar esta investigación preliminar y luego suspender la indagación, ¿no? Solo puede llamar 2 veces al presidente a declarar, ¿no? Pero O tomar su declaración, mejor además dicho, de porque debe ir a Palacio, ¿no? además de eso, Aarón, creemos de que por la investidura presidencial el presidente de la República no puede ser investigado, y así ya lo ha determinado El TC, sí. Tribunal Constitucional. Por este delito, ¿no? Por estos delitos. Pero sí se puede ejercer el control político por parte del Congreso de la República. Pero existen bancadas como Fuerza Popular, como Alianza para el Progreso, como los propios niños de Acción Popular y otras bancadas que no quieren ejercer ese control político. Y hay otras bancadas que ya quieren su vacancia de destitución. Que creo, más allá, creo yo, de que esto se acabaría simplemente con la convocatoria a un pleno extraordinario, que no solamente se hace a través de lo los contrario, 70, de los ¿cuándo se 78 vería votos? la moción de censura? En marzo todavía. En la quincena de marzo. Y ya todo se, digamos, Y ya todo las aguas diluye. vuelven a su Todo cauce se natural, diluye. ¿no? Se calman las aguas. Estamos a un mes o a 30 días ya de las elecciones generales. Nadie va a querer tocar el tema de la censura. Y seguramente el propio presidente tampoco va a tener las ganas de acudir Pero al Congreso de la usted República. no estaba convencido de la censura, por ahora. Lo que correspondería en todo caso podría ser una vacancia. Pero si usted hace sumas y restas, Una vacancia, 87 votos. usted tiene que no se van a llegar los votos que se establecen justamente para el tema de la vacancia. ¿Pero usted estaría a favor de la salida de Gerí? ¿O aún no encuentra indicios suficientes? En la medida de que se tengan elementos probatorios para poder determinar de que el presidente de la República ha cometido delitos en función, creo de que no queda otra. ¿Y hasta ahora usted cree que hay? Aún faltando 30 o 60 días para las elecciones, debe de ejercerse el control político que está establecida en la Constitución Política del Perú. El último año o los últimos 6 meses para las elecciones generales no se le puede dar carta blanca a las autoridades para que delincan o para que de repente puedan cometer delitos de corrupción. Eso se tiene que acabar desde todo punto de vista. Pero tampoco puede ser que ingrese un Sagasti 2.0. Hay que acordarnos que él le allanó el camino para que Bruno Pacheco sea secretario general de Palacio al bajar los requisitos, ¿no? A ver, Aarón, creo que la posibilidad de que alguien de izquierda pueda ser presidente del Congreso es sumamente lejana. Ojalá. Los 5 años, es más, las 6 elecciones, porque en estos 5 años ha habido 6, se han elegido a 6 presidentes del Congreso de la República, nunca ha ganado la izquierda.
porque este bloque democrático, integrado en su mayoría o muchas veces por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y sumados a ellos también Renovación en algún momento y Perú Libre, han hecho de que la izquierda caviar no tenga posibilidad de asumir la presidencia de la República. ¿No? Entonces, si tú tienes aquí las voces de que Susel Paredes, de que Sigrid Bazán, de que Flor Pablo puedan ser presidente de la República, yo no creo, por las sumas y restas que tú debes de hacer y no sé, que fácilmente siempre vas a poder determinar de que no puede existir. Lo que yo creo es de que sí, Gladys Echaíz es una buena candidata que podría ser para darnos por lo menos tranquilidad de que las cosas se van a hacer bien, que creo que es algo que no nos ha demostrado el presidente José Gerí. Lamentablemente, Aarón, creo yo, es de que José Gerí se ha excedido mucho en algunos hechos que recién estamos conociendo y que tienen que investigarse. Y que tienen que investigarse desde todo punto de vista. Lo que me preocuparía sobremanera es de que se conozcan nuevos hechos, de que se conozcan nuevas reuniones con nuevos empresarios. Y creo de que ahí sí ya no cabría dudas de que tendríamos que retirar a alguien que no está capaz para gobernar un país. Pero le corresponde la vacancia o censura, vacancia. Vacancia. Censura no. Lo que corresponde en este caso es la vacancia porque él está realizando sus actividades, sus funciones como presidente de la República. Al margen de que todavía sea congresista electo porque él está de licencia dentro del Congreso de la República. Claro, porque no se puede renunciar al cargo. Es más, su despacho o los trabajadores de su despacho siguen cobrando por el Congreso de la República. O sea, se le sigue remunerando a sus trabajadores. Y él en cualquier momento, al ser vacado o al ser censurado, regresará a su escaño como congresista de la República. Pero en estos momentos se encuentra haciendo funciones de presidente de la República. Está dentro de una sucesión constitucional establecida en la Constitución Política del Estado. Así que le corresponde la vacancia. Es la vacancia teniendo el mínimo legal establecido para poder realizar la vacancia que no existe afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros no se tienen los votos para llegar todavía. Nunca se sabe, estamos en el Perú. Nunca se sabe, mira tú, nunca se decía que no se tenían los votos para vacar a Martín Vizcarra y el egocentrismo con el cual acudió en ese momento al Congreso de la República hizo pues de que se obtengan los votos que se necesitaban para vacar en ese momento al corrupto Martín Vizcarra. De acuerdo, muchas gracias doctor Caña por la entrevista. Gracias a usted. Ok amigos, estamos en Animales Políticos, vamos a hacer un corte comercial y regresamos en breve, ya volvemos. Animales Políticos. Si tienes un negocio, sabes que el tiempo es valioso. Es por tu esfuerzo que confiamos en ti. Por eso en Caja Huancayo tenemos la campaña ágil. Porque sabemos que valoras la rapidez. Campaña ágil, crédito directo, rápido y solo necesitas contactarte con tu asesor de negocios. Solo en Caja Huancayo, la Caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Animales Políticos. Estamos de regreso en Animales Políticos y ahora vamos con la sección El Animal Político de la Semana. Y esta semana es la Junta Nacional de Justicia que finalmente no ratificó al cuestionado fiscal supremo
Pablo Sánchez Velarde. Adelante, video. El animal político de la semana. Caviar es de porquería, Este pasquín. Pero no negocia con terroristas. Contra la corrupción. Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Defensoras de terroristas y de delincuentes. Cuenta de su formación técnica para el ejercicio del cargo, sin embargo no ha superado la evaluación referida a su conducta, donde ha obtenido una calificación insuficiente para motivar su ratificación en el cargo. En consecuencia, ponderando de manera integral ambos rubros, concluimos que no corresponde ratificar al señor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo. Ha hecho muy bien la Junta Nacional de Justicia en no ratificar como fiscal supremo a Pablo Sánchez, quien, como usted recordará, luego de recibir una llamada de Gustavo Gorriti, como si fuera su mandadero, su empleado, llamó a Rodrigo Rurrush para que suspenda una diligencia en el IDL violando su autonomía. Así que se largue a su casa Pablo Sánchez. Ahora vamos con nuestra sección Floro o Fauna. El animal político de la semana. Caviar es de porquería, Este pasquín. Pero no negocia con terroristas. Contra la corrupción. Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Defensoras de terroristas y de delincuentes. Y ahora resulta que el disco del fiscal José Domingo Pérez se ha estrenado como influencer a lo Curwen, tal como su amigo Curwen. Ahora este desequilibrado mental, quien en realidad debería ir a un psiquiatra, es todo un youtuber. Adelante, video, por favor. Para este primer programa, para este primer proyecto de la Escuela Jurídica INSEGA EJI, tu canal de derecho, con el programa Mejor con Domingo. ¿Cuál es este cuarto segmento? Se titula No es IA. ¿Por qué? Porque parece que no ocurrió en la realidad, parece que fuera creado con inteligencia artificial, pero sí ocurrió. David, ¿qué es lo que tenemos en pantalla? Para nuestros Just Followers del TikTok, ahí está la imagen de... Vamos con el quinto segmento de la hora en este primer programa. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mundo. Y se titula Otro Level. Que es una frase que es muy recurrente en el TikTok. El dibujito del TikTok. ¿Y por qué lo hemos titulado como el dibujito del TikTok? Porque se muestra sin hablar de su identidad real, porque tiene un perfil poco creíble y además porque el contenido que nos muestra en el TikTok es poco serio. David, imagínense ustedes de que el lavado de activos es como tener una camisa manchada de sangre, una camisa manchada del crimen, una camisa manchada de la droga, que lo que se busca es blanquearla y por eso se mete una lavadora, se lava, se saca todas las manchas, la sangre, la corrupción, la droga y sale tiza y blanca y se la vuelve a poner ese lavador y comienza a andar por la ciudad para que nadie lo pueda identificar. Recuerden que al inicio del programa solté la pregunta, ¿quién es ese fiscal que en la televisión señaló? Ahora tenemos un líder, refiriéndose a José Gerí, actual presidente de la República. Y la respuesta es... No sé, ¿cómo vamos ahí con los likes? Ningún caviar ahora podrá negar el desequilibrio mental que evidentemente parece este fiscal José Domingo Pérez, quien ya no va a poder perseguir a sus enemigos políticos, Keiko Fujimori o Alan García, quien se quitó la vida a causa de una inaceptable persecución. Debe acabar preso Domingo Pérez, la justicia tarda, pero llega. Y vamos con el siguiente video, y es
Se trata del presidente José Gerí, quien ha dicho que fue víctima, fue pasible de una trampa. A ver, vamos con el video. Yo no le he mentido al país. Yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena. Y lo que sí es claro y evidente, que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar, más allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso, que tiene que ser imparcial y que tiene que ser transparente. Si bien es inaceptable, no es adecuado una vacancia de Gerí en este momento, porque estamos a menos de 3 meses de las elecciones, no se puede pasar por agua tibia estas reuniones clandestinas con el empresario chino Xi Guoyang, en donde el presidente fue encapuchado con un morral como si fuera un delincuente. Al menos en Zaratea, la gente iba a visitar a Pedro Castillo, pero esta vez vemos a José Gerí yendo a un chifa, yendo a un local de productos asiáticos. Si bien, reitero, no se le debe vacar a Gerí, se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Y vamos con el siguiente video. Se trata del premier Ernesto Álvarez. ¿Para qué quiero enemigos si tengo estos amigos? Ernesto Álvarez ha dicho que José Gerí fue víctima de una trampa también, pero ¿por qué? Por su juventud. Tiene 39 añitos el presidente. A ver, vamos con el video. El presidente ha caído en una trampa, a mi manera de ver. Ha caído en una trampa, ha caído por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Lo ha tratado de rodear con ofertas. Yo puedo hacer todo un evento majestuoso en toda la Plaza de Armas. Entonces, ¿qué pasa? Lo han tratado de halagar con un evento muy grande, pero al final encontramos este segundo hecho, el video de la visita a de la visita en el Capón Market, en una tienda. Ahora, sabemos que en realidad este tipo de empresarios no vive de las tiendas. Es incierto, eso no puede ser cierto. Nadie llama a un presidente presencialmente para abrir el local. No, aquí a mí me parece que ha habido una trampa, porque si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda. Sí. Y el interior de la tienda, ese control solo lo puede tener el empresario o su entorno. Totalmente. Y ha sido filtrado en forma paulatina. La anterior visita y esta visita han sido filtradas para hacerle daño. No podemos comernos el cuento de que por la juventud José Gerí haya incurrido, haya asistido a estas reuniones clandestinas. Por favor, ya está bastante grandecito para saber lo que hace y lo que no hace. Vamos con el siguiente video. Y quedó como un payaso Elio Riera, el abogado Elio Riera. Defendía a Xi Guoyang. Decía que las reuniones que sostenía su supuesto patrocinado con el presidente José Gerí no eran delito, no tenían nada irregular, pero a la vez mencionaba que Gerí debía ser vacado, debería renunciar a la presidencia. Esto porque Elio Riera postula a la Cámara de Diputados por el partido de César Acuña, por APP. A el esfuerzo descomunal que hizo Elio Riera para defender a su presunto patrocinado, resulta que Xi Guoyang, alias el tío Johnny, lo mandó a volar, dijo que él no era su abogado y a través de un comunicado señaló quién realmente es su verdadera defensa legal. Así que quedó como un chistoso Elio Riera. Eso fue Animales Políticos. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Animales Políticos. Con cada amanecer, no solo despierta una ciudad, sino también los sueños de quienes la construyen. Y nosotros apoyamos a emprendedoras como ellas y como tú, que ven en cada amanecer una nueva oportunidad para crecer. Por eso hemos creado Ahorro Mujer Emprendedora de Caja Huancayo, que no solo incrementa tus ahorros. Juntas con Caja Huancayo podemos lograrlo todo. Caja Huancayo, la caja del Perú.
Tusami cambió las reglas. Ahora es mucho más fácil ganar. Y Sammy lo sabe. Tusami Flash pone la suerte a tu ritmo. Cada 15 minutos, 20.000 soles pueden ser tuyos. Tusami Diario no cambió su ritmo, pero sí tus chances. Ahora es 100 de veces más fácil ganar. Y Tusami Millonario eleva el juego. Con 2 sorteos por semana, es 20 veces más fácil ser millonario. 4 juegos, más chances. Juega desde un sol 50. Tusami, la lotería para todos. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a preparar un delicioso salpicón de atún. Para eso necesitamos papa, apio, choclo, morrón, vainita, tomate, zanahoria, mayonesa, aceituna y obviamente nuestro delicioso atún Beltrán. Ahora vamos a continuar con la preparación. Usamos obviamente nuestro riquísimo atún Beltrán. Echamos papa, echamos un poco de apio, un poco de morrón, choclo, vainita, tomate, zanahoria, mayonesa. Y ahora vamos a pasar a mezclar. Bien servido, como nos gusta a todos los peruanos. Y decoramos con nuestra aceituna. Y así es como queda nuestro riquísimo salpicón de atún Beltrán. CTV Perú es periodismo de investigación, denuncias y el mejor análisis para tomar buenas decisiones. En Venezuela, en este momento, puede ocurrir un baño de sangre. Al otro ladito, también nefasto, muy pegado a ellos, es Antauro Humala con el grupo de Juntos por el Menú. Carlito Rivera también se ganaba sus chivilines en la Municipalidad de Lima durante la era Villarán. 216.840 soles en 3 años y unos meses. Porque yo creo que su derrota ya está prácticamente sentenciada. El TC le ha enmendado la plana en el caso de Arsenio Oré. CTV Perú es actualidad, información y entrevistas con el mejor panel y visión de desarrollo. Ha absuelto a Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Huanca. Yo considero que nuestro país ya está tomado o está próximo a ser tomado por el crimen organizado. CTV Perú con Claudia Toro, la directora y periodista profesional, trabajando las 24 horas del día, junto a un equipo de profesionales del arte, la música y la cultura. Citas varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y Amanda Portales vuelve después de 13 años con la música tradicional andina. CTV Perú es inclusión financiera, economía, salud y bienestar para todos los peruanos. Y no tenemos nada que envidiar a ningún país desarrollado, ¿no? Tenemos una meta de inflación clara. CTV Perú Oficial. Ingresa a nuestro canal oficial y suscríbete. Conéctate a CTV Perú a nivel nacional, en señal abierta y en las compañías de cable de Cusco, Puno y Juliaca con Impecable. En Ica con Cablevisión. En toda la capital con Ves Cable. En todo el sur con Gigamás. En el oriente con Econocable. Y en la televisión digital TV 360 de Vitel y Win TV. Y de eso se trata Somos Grandes, de poder hacer que la industria sea grande, que la marca peruana sea más grande, que los productores puedan tener mercados más grandes, que los valles puedan ampliarse y también dentro de lo que se cultiva podamos encontrar valor agregado y hacer industria. CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa, comparte y suscríbete.